La ciencia ficción posapocalíptica es un género que contempla el exterminio de la raza humana por desastres naturales, nucleares, pandemias o de origen extraterrestre. Las historias post-apocalípticas cuentan cómo se las arreglan los sobrevivientes para seguir adelante con el nuevo status quo que por lo general carece de tecnología y las consecuencias del holocausto de la raza humana. Comenzó en la literatura, con la epopeya de Gilgamesh alrededor del año 2500 a.C., la primera narración escrita que se conoce y en la que se alude a un diluvio universal anterior que casi acaba con la humanidad. En el siglo XIX, novelas como El último hombre de Mary Shelley y autores como Allan Poe y H.G. Wells abordaron el género. A mediados del siglo XX, Ballard y Ursula K. Le Guin, entre otros escritores, lo popularizaron. En la década del 80, esta masividad se traslada al mundo del cine con películas como Terminator de James Cameron, Escape de Nueva York de John Carpenter y Akira de Katsuhiro Otomo. 5 películas post-apocalípticas que nos hicieron explotar la cabeza. 12 monos de Terry Gilliam. En este futuro, la raza humana se vio diezmada por un virus y un experimento científico envía reclusos al pasado a descubrir los responsables de este holocausto. Waterworld de Kevin Reynolds plantea un escenario donde el crecimiento del nivel de los mares por el derretimiento de los polos llevó a la desaparición de los continentes y la tierra firme. En Matrix, los hermanos Wachowski planteaban un futuro donde las máquinas dominaban a la raza humana y los utilizaban como baterías de energía para alimentarse, mientras los mantenían en una realidad virtual para controlarlos. En Interestelar de Christopher Nolan, la destrucción de las cosechas en el planeta hace que la agricultura sea cada vez más difícil y la vida en el planeta se ve amenazada, por lo que la humanidad necesita salir a buscar otro planeta donde sobrevivir. Mad Max Fury Road de George Miller nos presenta un escenario desierto y desolador, donde el agua y el combustible escasean en el mundo como consecuencia de una guerra nuclear. En la historieta argentina, los escenarios post-apocalípticos dieron lugar a clásicos como Bárbara, de Ricardo Barreiro y Juan Zanotto, que transcurre entre las ruinas post-cataclismáticas de una ciudad de Buenos Aires semisumergida y devenida en un inmenso pantano, donde la humanidad, diezmada hasta el borde de la extinción, ha logrado sobrevivir pero a un precio muy alto: la involución. Juan Zanotto también dibujó los guiones de Emilio Balcarce en Crónicas del Tiempo Medio, que trata del extremo en que llegaría la humanidad al sumergirse en una guerra nuclear. Es entonces cuando el hilo de la historia se corta y viene el tiempo medio de la confusión y el oscurantismo. De las hilachas surgen 2 inteligencias malignas que luchan entre sí para dominar los restos del mundo. Carlos Trillo abordó varias veces el género en su vasta bibliografía, como en Basura con Juan Jiménez, que presenta una tierra destruida por diferentes guerras nucleares. Ciudades enteras se han convertido en auténticos despojos, con el aire contaminado por la radiación nuclear, además de haber un paisaje profundamente desolador y lleno de basura en los alrededores. Pero hay lugar que todavía no ha sucumbido a la desolación: Ciudad Blanca, donde todavía existen resquicios de una avanzada sociedad. También recomendamos El último recreo con Horacio Altuna, un mundo post-apocalíptico en que los adultos han desaparecido al estallar una bomba cuyos efectos devastadores solo sufren aquellos que han alcanzado la madurez sexual, y del que se han adueñado los únicos sobrevivientes, los niños. En un entorno sin otras reglas que las que pueden imponer la fuerza y la violencia, los personajes se encuentran desamparados y desatados, convirtiéndose unos en víctimas y otros en verdugos. Finalmente destacamos Gilgamesh de Lucho Olivera, basada en la antigua leyenda sumeria del rey Gilgamesh, un hombre que busca la inmortalidad de los dioses.
comenzó como una historia unitaria donde este rey inmortal presenciaba la vida de la raza humana en la Tierra hasta que una hecatombe nuclear la deja devastada, y luego siguió las aventuras de Gilgamesh con los pocos sobrevivientes en sus intentos por no extinguirse y las posibilidades de colonizar otros planetas. Pero hoy vamos a estar reseñando 5 historietas argentinas modernas, ambientadas en futuros post-apocalípticos. Arrancamos con 11 días de Salle y Aleta Vidal, que nos plantea una ciudad de Buenos Aires donde se viralizó el síndrome de insomnio permanente, que afecta a los jóvenes no dejándolos dormir, y durante 11 días comienzan a perder el conocimiento poco a poco, hasta que finalmente por la falta de sueño colapsan y mueren. No existe una cura y se desconoce el origen, pero se sabe que el Estado está implicado y pretende convertir la epidemia en un caos mundial. Nuestra protagonista es Maya, la frontwoman de una banda de rock que comparte con su novio Lucas y sus amigos Gabo y Genji. Su vida tomará un giro inesperado cuando no pueda dormir y se dan cuenta que está contagiada y solo le quedan 11 días de vida. En ese momento empiezan a ser el blanco de agentes del Estado que quieren aprovechar el caos y la confusión para su propio beneficio político. Si bien no llega a ser una historia post-apocalíptica, resuena mucho con lo que todos vivimos en la pandemia del COVID-19. Es una historia escrita a principios del 2010 y reeditada en 2019, pero vemos situaciones que en aquel momento nos parecían de ciencia ficción y que hoy en día se convirtieron en algo cotidiano. Convivir con una pandemia sin cura, toques de queda que prohíben reuniones entre varias personas en un domicilio particular y teorías conspirativas sobre el origen del virus. 11 días fue publicada en 2013 por Llanto de Mudo y reeditada en 2019 por Blue Pink Ediciones. Seguimos con Niños de la Basura, de Darío Fantacci. Cuenta la historia de 7 niños que viven en un basural gigante alejado de toda civilización en un mundo post-apocalíptico del que no sabemos mucho. Todo comienza con la aparición del primero de los 7 niños que se despierta en medio del basural. Él aprende a vivir solo con la ayuda de una gata. Poco a poco encuentra 6 compañeros que forman la comunidad de los niños de la basura, pero el encuentro con la civilización genera un choque que rompe con el frágil equilibrio de sus vidas y esto les obligará a buscarse un nuevo rumbo. Fantacci nos lleva por este mundo desolado con poco uso de texto y nos sumerge con mucha fuerza con el detalle de sus escenarios, las expresiones de los personajes y con una estética creepy que recuerda a las primeras películas de Tim Burton. El autor nos recuerda constantemente que sus protagonistas son niños, que por más que intentan sobrevivir en ese escenario, todo parece un juego y aventura para ellos. Niños de la Basura se serializó en la revista Ultramundo entre 2007 y 2012 y después se recopiló en un solo libro por Panxa Ediciones, que ganó el premio a la mejor edición de historieta argentina actual en Comicópolis en 2014. «78 km/h» de Mauro Mantela y Tomás Aira es una historia de supervivencia, de cómo un gobierno que intentaba arreglar la capa de ozono desata una catástrofe que condena a toda la humanidad. En lugar de repararla, crea un efecto de lupa que hace que los rayos solares ingresen con más fuerza, quemando todo lo que está a su alcance. Para empeorar la situación, intentaron atacar con misiles nucleares a la nación responsable, pero este intento lo único que logró fue una explosión termonuclear que casi saca el planeta de órbita. Pero gracias a esto, se redujo la velocidad de rotación de la Tierra y así, los pocos que quedan en pie tienen que mantenerse en constante movimiento, a 78 km/h exactamente, para evitar ser alcanzados por el Sol y desaparecer carbonizados. La civilización existe sobre vehículos amalgamados que se convierten en ciudades. «78 km/h» se publicó en blanco y negro como un especial de la revista Bastion en 2007 y en 2020 Raf Domantes lo reeditó a color y corregido en una edición llena de extras. En Mano Oculta, de Rodrigo Canessa y Athos Pastore, un incidente nuclear dejó abandonada a una ciudad entera y se llevó la vida de la mayor parte de sus habitantes. En la periferia, algunos siguen viviendo y a pesar de la destrucción, 10 años después, aún intentan recuperar recuerdos de este lugar abandonado.
Nuestro protagonista es Etiel, un recolector de objetos a pedido, que ingresa a las zonas menos contaminadas y busca lo que le piden por una buena suma de dinero. Sin embargo, recibe un encargo un tanto peculiar: buscar a una persona, o una parte de ella, a cambio de borrar la existencia de su pasado escabroso. En este viaje, Etiel descubre lo poco que sabían sobre los restos de una ciudad aislada, y también resuelve qué clase de persona quiere ser: la que vive en una libertad de cartón ignorando su pasado y su entorno, o la que asume responsabilidades y encuentra la libertad en elegir el camino más honesto y a la vez el más largo. Mano Oculta es una novela gráfica apaisada editada por Deriva Ediciones. En la página de la editorial también se consigue la versión digital en ebook. Terminamos con el esqueleto de Salvador Sanz, en un mundo donde un virus infectó los ganados y aquellos que consumían carne empezaron a contagiarse hasta convertirse en una pandemia. Entre los síntomas estaba la fiebre y los vómitos, pero lo peor fue la necesidad de los infectados por comer cualquier tipo de carne adictivamente. Primero fueron los animales a su alcance, después se comían entre ellos y ahora lo único que les queda son los seres humanos sobrevivientes que no están contagiados, los vegetarianos. Salvador Sanz nos adentra en esta Buenos Aires consumida por la vegetación, en un relato lleno de acción con las batallas entre los carnívoros por conseguir su presa y los herbívoros por sobrevivirlos, y la aparición de una tercera especie de por medio. Por el lado del arte, el autor maneja la estética de ciencia ficción con el nivel de detalle que nos tiene acostumbrados, y en esta oportunidad utiliza escenarios reales de la ciudad como el Museo de Ciencias Naturales y la Biblioteca Nacional. El esqueleto se publicó originalmente en capítulos en la revista Fierro, y OVNI Press lo recopiló en 2 tomos. El Hombre Tótem y otros héroes extraordinarios es una recopilación de historias que Quique Alcatena escribe, dibuja y colorea, y que se publican en la página web de Totem Comics. En estas viñetas, Alcatena expresa todo su amor por la Silver Age y el género de los superhéroes, creando personajes fantásticos, utilizando mitos y leyendas urbanas y entrelazándolos con géneros cinematográficos como el western, el noir y el terror. Al fuerte imaginario visual, que es un arcoíris de colores constante de la paleta de Alcatena en este libro, le suma guiones de historias autoconclusivas en 20 páginas, con resoluciones muy ingeniosas y llenas de moralejas y una galería de personajes grotescos y divertidos que a veces solo vemos por una viñeta como una muestra de lo rico e interesante que pueden ser estos mundos del autor argentino. En una entrevista con el diario Página 12, Alcatena comentaba que lo que buscaba fue no crear franquicias, sino historias divertidas. Le interesa recrear todo ese universo donde haya muchos personajes, que a lo mejor le sugieran al lector otras aventuras, otros mundos, que van más allá del contar siempre la misma historia. El Hombre Tótem y otros héroes extraordinarios es un libro de 80 páginas a color editado por Rhabdomantes Ediciones. Lo que ya pasó de Brian Hanches y Pablo Dalio es una antología con 4 historias con un clima de nostalgia y extrañeza. En todos los relatos podemos ver elementos que nos hacen pensar que están situados en algún tipo de futuro no muy lejano, ya sea por la tecnología o por el paisaje apocalíptico. Los protagonistas tienen sus sentimientos en el pasado, ya sea por alguna persona o algún suceso, y atraviesan un momento que los descoloca y los saca de su normalidad. Lo que ya pasó es una revista de 36 páginas en blanco y negro, editada por Deriva Ediciones. Hot LA de Horacio Altuna es una novela gráfica con 4 relatos ambientados en los barrios marginados de Los Ángeles en 1992, cuando la violencia de las peleas de pandillas se desbordó como consecuencia de los excesos policíacos durante el arresto del afroamericano Rodney King. Sofocadas por la Guardia Nacional al cabo de 6 días, las protestas arrojaron un saldo de 63 muertos, más de 2.000 heridos
7.000 incendios y daños a 3.100 establecimientos. En estos relatos, Altuna escribe y dibuja magistralmente historias que revelan cómo el conflicto racial trasciende las diferencias entre blancos, negros, latinoamericanos y orientales, para dejar que los matices queden al descubierto en un entorno permeado por la violencia. En una entrevista, Altuna comentaba que desde hace 50 años dibuja. Desde hace 40 trata de que, aunque sea en un segundo plano, haya un contenido social, una realidad que se pueda ver, palpitar o intuir. En el caso de Hot LA había varias razones. Siempre le gustó la cultura estadounidense, el cine, la música, la literatura. De alguna manera se sensibilizó cuando sucedió la rebelión de Los Ángeles y le pareció un tema que era interesante abordar, que se podían tirar líneas universales. Que cuando se muestra Hollywood no se muestran los barrios bajos de las colinas. Toda esa zona subdesarrollada, tercermundista, negra e hispana. Hay muchas cosas para mostrar ahí y pretendió mostrar ese tipo de contradicciones. Su objetivo es ser lo más universal posible. A través de lo que sucedió en Los Ángeles, tratar de que haya una visión más universal del ser humano. Hot LA es un álbum de 56 páginas en blanco y negro editado en América Latina por el Fondo de Cultura Económica.